universidad, gerente del Servicio Regional de Salud, directora del área de salud y directora de la Escuela de Enfermería. Autoridades y asistentes, bienvenidos y buenos días. En primer lugar, antes de comenzar, quisiera agradecer la oportunidad que me ha dado la Escuela de Enfermería y la Consejería de Salud para participar en esta apertura del curso académico. Hecho que me llena de alegría. Bien, para preparar el tema del que voy a hablar, que es investigación en enfermería, cuando estuve preparando, me encontré con un problema. No con el hecho en sí de lo que voy a hablar de la investigación, porque es a lo que me dedico y realmente es mi pasión, ¿no? Me siento cómodo hablando de ello. Sino por el hecho de transmitir en poco tiempo todo lo que quiero transmitir y hacerlo de manera agradable, entretenida y sobre todo accesible también. Me planteé diferentes estrategias. La primera de todas la descarté rápidamente, que era intentar hacer comentarios graciosos y chistes por una sencilla razón, y es que los que me conocen ya saben que soy bastante soso. Así que, como digo, rápidamente lo descarté. Y opté por la segunda de las posibilidades, y es la de empezar con lo que yo llamo una diapositiva de descanso. Con los alumnos en clase, cuando estamos trabajando y bastante tiempo llevamos con un tema, dando muchos datos, lo que suelo hacer es parar en un determinado momento, poner esa diapositiva de descanso que no tiene nada que ver con el tema que estamos tratando, que como no, suele tratar generalmente de investigación, y aprovecho para introducir estos temas y hacer a los alumnos que de algún modo les pique la curiosidad. Bien, como digo, voy a empezar la charla con una diapositiva de descanso. Y la diapositiva que he elegido, los alumnos ya la conocen, los de primer curso de este año, porque ya la han visto. Os presento a mi pequeña Nelia, que tiene 5 meses y que nació aquí en el Hospital San Pedro. Hay dos razones por las que pongo esta foto. La primera de ellas es porque soy un padre orgulloso y siempre que tengo oportunidad me gusta enseñarla. Y la segunda está es un poco más oportuna en esta charla, ¿no? Y es que cuando hablo con los alumnos el primer día de clase, siempre suelo preguntarles por quiénes son, de dónde vienen y por qué quieren hacer enfermería, cuáles son sus expectativas. Pues la gran mayoría de los alumnos responden que quieren dedicarse a cuidar de estas criaturas, ¿no? A trabajar en el área materno-infantil. Hay otra gran cantidad de alumnos, aunque de un número menor, que dicen que quieren dedicarse también a trabajar en el quirófano. Pero mi sorpresa ha sido mayúscula este año cuando 4 de los alumnos me han dicho que quieren dedicarse directamente a la investigación. Yo, que soy de natural optimista, quiero pensar que se debe a la cantidad de veces que yo les he puesto diapositivas de descanso y les he hablado de investigación, de las bondades de la investigación y de lo importante que es la investigación. Quiero contar una anécdota en este momento de una alumna que el año pasado me dijo, después de hablar yo bastante tiempo sobre la investigación, después de clase me dijo: oye, Eduardo, ¿por qué nos comentas tantas veces lo buena que es la investigación, el gran trabajo que se hace en el centro de investigación, que vayamos a visitarlo? ¿Realmente tenéis problemas para incorporar a investigadores? ¿Qué es lo que sucede? Entonces yo le dije rápidamente que no se trataba de eso, sino que simplemente, como os he comentado, me encanta hablar de la investigación. Luego, por otro lado, creo que tenéis una oportunidad fantástica para en vuestro proceso formativo vincularos lo antes posible a la investigación. Creo que la convencí, porque esa alumna, que todavía sigue estudiando, obviamente, enfermería, ahora está colaborando con nosotros en un proyecto de investigación. El problema suele venir cuando preguntamos a los alumnos en qué quieren investigar. Y la respuesta en estos casos suele ser, y cito textualmente, en enfermedades y eso. No es mala esa respuesta, pero creo que necesitamos fundamentarlo un poco más, armarlo. Y ese es el objetivo de mi charla. Yo espero que tras estos minutos en los que voy a hablar quede un poco más claro qué es la investigación, por qué es necesaria la investigación y en qué se puede investigar. Y para eso me vais a permitir que comience con un breve recorrido histórico sobre la historia de la investigación en la enfermería, centrada fundamentalmente en Estados Unidos, y comenzaré con la persona que los autores consideran que es la principal responsable o la que puso la primera piedra en investigación en enfermería, que no fue otra que la archiconocida Florence Nightingale. Esta es
realizó un trabajo notable en la guerra de Crimea ya por 1853 y era una experta matemática. Tenía una gran formación en estadística y desarrolló en 1859 numerosos trabajos ideológicos. Lo más importante para lo que nos ocupa hoy de esta enfermera es que realizó estudios de manera puntual, no de manera organizada ni sistemática, pero sí estudiando datos cualitativos y convirtiéndolos en datos cuantitativos que luego se pudiesen cuantificar, como digo, y extraer conclusiones. Esto es importante, como lo veremos también más adelante. Y como digo, esta es la primera piedra que se conoce como investigación en enfermería. El siguiente hito lo encontramos ya en 1923 con el informe Goldman, que seguramente conoceréis algunos de vosotros. Fue financiada por la Fundación Rockefeller a instancias de la Organización Nacional de Salud Pública, en la que el Comité para el Estudio de la Educación en Enfermería ya sentó las bases fijando que era necesario formar profundamente a los profesionales de la salud pública. Y lo que vamos a ir viendo en los siguientes hitos que voy a presentar a continuación es cómo se va cerrando poco a poco el círculo en cuanto a la necesidad de una formación profunda y poco a poco se va introduciendo el tema de la investigación. El siguiente hito aparece ya en 1948, con el informe Brown, en el que se recomendaba estudiar la educación, las funciones y actitudes de las enfermeras y las relaciones con los pacientes. El siguiente hito, 2 años después, en el que ya se fija la norma para acreditar todos los programas de formación en enfermería. Bien, 2 años más tarde aparece la primera publicación especializada de investigación en enfermería, la también archiconocida revista Nursing Research. Un año después, la prestigiosa Universidad de Columbia en Estados Unidos crea el Instituto dedicado a la investigación en formación en enfermería. Y 2 años después, nace la Fundación Americana de Enfermeras, cuyo objetivo prioritario es ni más ni menos que la investigación en enfermería. Entonces, como vamos viendo, poco a poco, la investigación va cobrando un papel protagonista en la formación de los profesionales. Ya en 1976, la Comisión de la Investigación de la Asociación Norteamericana de Enfermeras fija la metodología de la investigación en el currículum formativo de enfermería, es decir, en el cuerpo de materias que se va a enseñar a las futuras enfermeras, aparece el método de investigación como algo importante. Este es un hito también muy importante. A finales de los 70 ya aparecen numerosas publicaciones especializadas de investigación en enfermería y ya en los 80 aparecen en el horizonte los programas de doctorado. Y es aquí a donde quiero llegar, porque nuestra comunidad autónoma, como bien han comentado en la intervención del gerente del Servicio Regional de Salud, nosotros, nuestra escuela de enfermería, nuestro grado de enfermería está adaptado al espacio europeo de educación superior. Es decir, vosotros ya podéis acceder al grado de doctor, si queréis, al final de nuestra formación. ¿Qué podéis hacer en investigación? Bueno, el primer hito, o el primer paso sería obtener el máster, ¿no? Eso os permitiría participar en proyectos de investigación y realizar o implantar proyectos en vuestra rutina diaria. Si obtenéis el grado de doctor, podréis dirigir esos proyectos de investigación y formar a otros investigadores. Hasta aquí, tras este breve recorrido histórico, creo que queda más o menos claro cómo poco a poco la investigación se ha fijado como un elemento prioritario en la formación de los futuros enfermeros. Bien, pero alguien se puede preguntar, ¿por qué investigar? ¿Por qué es necesario investigar? O incluso, ¿por qué es necesario investigar en enfermería? O más aún, ¿qué es investigar en enfermería? Para intentar responder a estas preguntas, voy a retrotraerme a la definición de investigación. Para definir definiciones de investigación hay muchas, algunas verdaderamente complejas, pero para lo que nos ocupa, creo que nos sirve una definición sencilla que voy a leer textualmente. Aparecen resaltadas en fucsia los elementos que considero clave de la definición. Y leo. Podríamos definir investigación como la actividad definida por la capacidad de hacerse preguntas sobre una realidad determinada para obtener respuestas válidas utilizando el método científico. Que obviamente es una actividad humana, en la que nos hacemos preguntas observando la realidad
y evidenciando una serie de problemas que queremos resolver, por lo tanto no nos vale cualquier tipo de respuesta. Y para intentar alcanzar esa resolución utilizamos un método concreto, que es el método científico, que como ya todos sabéis, permite seleccionar los sexos que nosotros vamos a analizar, los fenómenos a investigar. Seleccionamos también la metodología que vamos a utilizar, los instrumentos, la tecnología que vamos a emplear, diseñando todo el protocolo, obteniendo los datos, elaborando las hipótesis para explicar esa realidad y, por último, valorando la certeza o incertidumbre de los resultados que obtenemos, falsando o no esas hipótesis. Hasta aquí la definición de investigación. Para definir lo que es la investigación en enfermería podemos también recurrir a numerosas definiciones de muchos autores y que van desde lo más concreto a lo más amplio. Me voy a quedar con dos. La de 1992 de Notter y Hall, que nos permite distinguir entre lo que ellos llaman Research Nursing y Nursing Research, y no lo digo en inglés para traducirme, sino porque la traducción en español es bastante confusa, ¿vale? Y no se distinguen tanto las diferencias. La primera hace referencia a lo que es investigación en la propia disciplina de enfermería, es decir, en educación, en formación en enfermería. Y la segunda hace referencia a lo que se investiga en el día a día de la profesión, ¿no? Lo que una enfermera se encuentra, como digo, en la rutina diaria. Y después, la otra definición general a la que voy a recurrir es la de Talbot, elaborada en 1995. Y leo textualmente: el objeto fundamental de la investigación en enfermería es crear y mantener una sólida base científica para la práctica de la enfermería, que promueva mejores resultados en los cuidados del paciente. Aquí aparecen resaltadas en fucsia, aparecen resaltados dos elementos. Estos dos elementos realmente nos permiten evidenciar tres objetivos clave en los que se fundamenta la investigación en enfermería o por la que tiene sentido. Uno de ellos es el paciente. Se tiene obviamente el foco puesto en el paciente, no solo en la enfermedad, sino en el paciente entendiendo como un todo, ¿no? También es importante el cuerpo de conocimientos que van a mejorar la técnica para mejorar el cuidado de sus pacientes. Y además, ese cuerpo de conocimientos van a mejorar lo que es la propia disciplina de enfermería y van a permitir diseñar el futuro de la profesión. O sea, podemos concluir que realmente se está desarrollando una profesión, pero no fundamentada de cualquier manera, sino con unos cimientos sólidos, que en este caso están basados en la ciencia, en el método científico. Bien, pero a estas alturas, lo que queremos conseguir al final es que los profesionales que tengamos o que consigamos formar sean los mejores profesionales. Ese es el objetivo de la investigación en la enfermería. Y todo el mundo tiene claro, más o menos, en qué consiste la investigación de un biólogo, con las células, con los compuestos químicos, incluso la investigación de un médico, con los ensayos clínicos también. Pero puede haber dudas sobre en qué investiga una enfermera. Bien, ¿qué diferencias hay entre la investigación enfermera y la investigación médica? Para intentar explicar estas diferencias, voy a detenerme brevemente en las características de ambas, ¿no? De ambas disciplinas. Ya sabéis que ambas disciplinas pertenecen al área de las ciencias de la salud. Y cada una, desde su respectiva esfera de actuación, va a contribuir a ayudar a las personas a recobrar, a mantener o a mejorar su salud. También sabemos que son disciplinas autónomas y que cada una elabora sus propias valoraciones, fijan sus objetivos y que asumen las responsabilidades de las decisiones que han hecho. Y por último, son interdependientes, porque las actividades se van a condicionar mutuamente, no solo eso, son cooperativas. Bien, pues teniendo esto en mente, vamos a fijarnos en qué tienen en común la investigación enfermera y la investigación médica. En común tienen el método científico que he mencionado anteriormente y el objetivo general que acabo de contar, de mejorar, mantener o recuperar la salud de los pacientes. Lo que les diferencia son los objetivos específicos. Es decir, lo que en el día a día se va a encontrar una enfermera en el hospital. Y por supuesto la naturaleza de los hechos que va a estudiar, que también van a venir determinados por su rutina diaria.
Intentando profundizar un poco más. ¿En qué investiga la enfermería? Pues como os he comentado, en lo que ve en la rutina diaria, en todas las áreas de experiencia, de interés, de conocimiento que le son propios a la enfermería. También en los asuntos que puedan contribuir a convertirlos en mejores profesionales. Y por último, en todas aquellas soluciones que se puedan presentar para solucionar los problemas a los que os enfrentáis en el día a día, ¿no? Y sobre los que tengáis poder de decisión. Y aquí voy a traer un ejemplo, uno de los ejemplos de los varios que hay en investigación en enfermería, sobre un proyecto desarrollado por un equipo de enfermeras. Bueno, en esta foto algunos de los que aparecen en la foto están aquí presentes en la sala. Bien, pues este equipo de investigación evidenció un problema que ocurría en la rutina diaria, ¿no? Y era el malestar que se generaba en los pacientes ante una prueba rutinaria que era la de gasometría, al extraer sangre de una manera dolorosa. Ellos propusieron la administración de anestesia local y para eso elaboraron un proyecto de investigación aplicando el método científico. Lo que concluyeron fue, mediante una valoración cualitativa, extrajeron unos datos cuantitativos con una serie de conclusiones. Y era que en este caso la administración de anestesia local mejoraba el estado de bienestar del paciente ante esta prueba. Este, como digo, es un ejemplo. Y lo que podemos ver es que la investigación en enfermería tiene una característica, si nos fijamos bien. Y esta característica, y perdón por la palabreja, es la multidisciplinariedad. Es decir, que la investigación en enfermería debe de diferentes disciplinas, tanto en los contenidos de investigación como en la tecnología que aplique. Generalmente se suele identificar estas disciplinas como todo lo relacionado con el área de ciencias de la salud, obviamente, con la sociología, con la psicología, con la antropología, con la normativa de la administración pública, con economía o incluso con ingeniería. Y esto ya nos permite evidenciar que el campo de actuación de la enfermería, de la investigación en la enfermería, es verdaderamente amplio. Me gustaría señalar, ya he mencionado un poco al principio, cuando he hablado de Florence Nightingale, que utilizaba variables cualitativas para convertirlo en datos cuantitativos y a partir de ahí establecer o fijar sus conclusiones. Pues sí que quiero mencionar que hasta los años 60 los datos que se manejaban generalmente eran cuantitativos y fue a partir de los años 80 cuando se empezaron a utilizar datos cualitativos. Esto es importante, sobre todo por el ejemplo que os voy a poner ahora sobre investigación que hacemos en nuestra comunidad autónoma. Es otro ejemplo de los varios que podría haber traído, pero lo saco a colación porque me toca a mí muy de cerca, ya que lo realizamos en nuestro centro de investigación a partir de la plataforma de bioética llevada por el doctor Luis Vivanco y en colaboración con el Hospital San Pedro, con la unidad docente del Hospital San Pedro, con Ana Vázquez y María José Francisco Gómez y también, y esto es la parte innovadora, con la Escuela de la Enfermería, a través del Marca Pérez Arados y Belén Marín. Contamos con varios estudiantes de la Escuela de Enfermería que están colaborando con nosotros, que son María del Mar Benítez Lladó y Vanessa Domínguez Villar. Bueno, es un macroproyecto que tiene diferentes fases y que ha generado bastante interés en la comunidad científica internacional, ya que, por ejemplo, el Departamento de Psiquiatría del Hospital Universitario de la Universidad Autónoma de Nuevo León en México ha querido participar de este proyecto. También el área de educación médica de la Penn State University en Estados Unidos, la Escuela de Enfermería de la Universidad de California de Los Ángeles, el Departamento de Educación Médica de la Jefferson Medical College de Filadelfia y el Centro de Ética y Salud de la Universidad de Newcastle. También otros hospitales de referencia en España, como son el Hospital de Bellvitge y otras universidades y centros de investigación nacionales. Como digo, es un macroproyecto y en el que estamos investigando todo lo relacionado con el profesionalismo. Cuando hablo de profesionalismo, hablo de una serie de competencias éticas que todos los profesionales que trabajan en salud deben tener para el correcto o el excelente trato o abordaje del paciente y toda su enfermedad.
Nosotros nos vamos a centrar en el estudio de la empatía, que lo han comentado en las intervenciones preliminares. La empatía es un elemento fundamental del profesionalismo. Es un rasgo más cognitivo y racional que emocional, frente a lo que se frente a lo que la gente suele pensar. Y por supuesto hay otros rasgos del profesionalismo, como son el altruismo, la integridad, el respeto, el compromiso con la excelencia o la responsabilidad. Lo que nosotros nos hemos dado cuenta es que los profesionales, desde el periodo educativo hasta que empiezan a trabajar, pues poco a poco esas competencias van disminuyendo. Nosotros hemos propuesto un estudio piloto para, primero, valorar los cambios que se van observando desde el periodo formativo hasta el periodo de actividad profesional. Identificar todos los elementos principales que van a ser determinantes para el desarrollo, en este caso, de la empatía y por qué fallan o por qué suelen verse afectados. Y todo esto nos va a permitir abordar de manera integral, como digo, las necesidades del paciente, poniendo el foco más allá de la enfermedad, poniendo el foco, como digo, en la persona. Y volviendo un poco de nuevo a lo que os he comentado de variables o datos cualitativos y cuantitativos, nosotros aquí nos centramos en datos cualitativos mediante un instrumento psicométrico que nos va a permitir analizar esas variables cualitativas que pueden ser, por ejemplo, la compasión o ponerse en la piel del otro. Todo eso nosotros lo vamos a convertir a través de un test especial, de un cuestionario especial, en datos cuantitativos sobre los que vamos a poder aplicar estadística, siguiendo un poco la trayectoria iniciada por Florence Nightingale allá por 1859. Y el objetivo final que queremos conseguir, y que es el objeto de esta charla, es que todo esto, al final, lo que nos va a permitir conseguir es obtener mejores profesionales para cuidar de nuestros pacientes. Espero haber cumplido mis dos objetivos iniciales, que eran, primero, no aburriros, y segundo, que quedase más o menos claro cuáles eran las bondades de la investigación y la necesidad de la investigación.